un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte por enfermedad en el mundo. Problemas como la hipertensión o los infartos son algunas de estas. Pero, ¿cuáles son sus causas? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cuál es el proceso para desarrollar fármacos para estas enfermedades? Conversamos de esto y más en el episodio de hoy y tendremos como invitado al bioquímico y doctor en farmacología Mario Cheong. Soy Juan Carlos Beamín y les doy la bienvenida a La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Te despides, te vas a dormir y luego ya no despertó más. Jugaban un partido un domingo por la tarde y simplemente se desplomó. Historias como estas hay millones. Los ataques al corazón son la principal causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como mujeres. Es probable que al escuchar esto recuerdes a algún familiar o amigo que le haya pasado. Pero, ¿qué es un paro cardíaco? ¿Por qué ocurren? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlos? Un ataque al corazón, también llamado infarto al miocardio, sucede cuando parte del músculo no recibe suficiente sangre y mientras más tiempo pasa antes de que el flujo sanguíneo se restablezca, mayor es el daño que recibe el corazón. Pero, ¿cómo es que se detiene la sangre? La arteriosclerosis consiste en que una de las venas o arterias al interior del corazón comienza a acumular material llamado placa, una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio, entre otras que se encuentran en la sangre. Con el tiempo esta placa se endurece y reduce el tamaño de las arterias, dejándolas más angostas. El proceso de acumulación puede durar años sin presentar síntomas, pero eventualmente un área de la placa puede romperse y formar un coágulo de sangre alrededor de la placa y bloquear la arteria, generando el ataque cardíaco. El desenlace de una de estas fallas puede ser mortal, y por ello es tan importante la prevención y conocer algunos de los síntomas que se pueden presentar previos a un infarto. Estos son sentirse débil, mareos o desmayos. También puede comenzar a sudar frío y un cansancio inusual. También el dolor o incomodidad en la mandíbula, cuello, espalda y en uno o ambos brazos u hombros. Dificultad para respirar. Esto a menudo viene junto con molestias en el pecho. En el caso de las mujeres, molestias en la parte superior del vientre o abdomen y acidez estomacal o indigestión. En el caso de los hombres, dolor en el pecho y malestar, principalmente en el lado izquierdo. Por más de 5 minutos se puede sentir como una presión incómoda u opresión. Quiero dejar claro que he hecho explícita la diferencia entre los síntomas entre hombres y mujeres, puesto que el dolor en el pecho, tan repetido en muchos medios de comunicación, muchas veces no se presenta en mujeres, y tampoco en pacientes con diabetes, pero sí en cambio un dolor abdominal o en hombros y cuellos. Estas diferencias sintomáticas son muy importantes y podrían salvar una vida. Por ejemplo, en estudios realizados en Estados Unidos, las mujeres que llegan al hospital tras un ataque tienen una tasa de fatalidad un 4.7% mayor que los hombres y también tienen una mayor probabilidad de morir durante el primer año tras sufrir un infarto. Además, los fármacos que se utilizan para prevenir y tratar las enfermedades coronarias no tienen el mismo efecto en hombres que en mujeres. Por ejemplo, los datos actuales muestran mayores exposiciones y más reacciones adversas a los fármacos antihipertensivos en mujeres. La aspirina que se usa para prevenir enfermedades coronarias, si bien está demostrado que reduce el riesgo en hombres, los estudios en mujeres no arrojan los mismos resultados y no disminuye el riesgo de un ataque al corazón, aunque sí podrían disminuir los riesgos de un accidente cerebrovascular. Otro caso, la digoxina, es un medicamento que se usa para tratar la insuficiencia y la frecuencia cardíaca anormal, o arritmias. Se asoció con un mayor riesgo de muerte y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en mujeres en comparación con los hombres. En un artículo científico publicado en 2001, se señalaba que el solo hecho de ser mujer aumentaba entre un 50 y un 70% el riesgo de sufrir efectos adversos. Aunque no se conocía con exactitud la causa para ese entonces,
la culpa al parecer recaía en la subrepresentación de las mujeres en las pruebas y ensayos clínicos. Afortunadamente, en los últimos años se han hecho algunos avances, pues desde el 2014, las investigaciones y pruebas clínicas para medicamentos que se aprueben por la FDA deben haber sido probados en grupos de hombres y mujeres. Pero por supuesto, queda aún bastante camino por recorrer. Ahora, ¿qué hacer si eres testigo de alguien que está teniendo un ataque al corazón? Llamar o asistir de inmediato a un servicio de urgencias. El tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas personas no alcanzan a llegar simplemente por retardar la decisión de ir. Y si estás a la espera de una ambulancia, es necesario prestar los servicios de primeros auxilios lo antes posible. Tras comprobar que ha dejado de respirar y que no tiene pulso, se debe iniciar la maniobra llamada reanimación cardiopulmonar o RCP. El objetivo de esta técnica es mantener el flujo de sangre en el cuerpo y evitar que todos los órganos fallen. Si bien es ideal tener entrenamiento en esta técnica, de todas maneras puedes asistir a las personas siguiendo estos sencillos pasos. Si se trata de un adulto, se debe ubicar a la persona tendida de espaldas, apoyar ambas manos una sobre la otra en medio del esternón y comprimir. Cada compresión es profunda, de unos 5 centímetros aproximadamente. Si no tienes entrenamiento en RCP, solo necesitas hacer estos masajes cardíacos con una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esto es más importante que las respiraciones de boca a boca. Lo más importante es continuar hasta que llegue la ayuda. Ahora te invito a que sigas escuchando este episodio y la entrevista junto al Dr. Mario Cheong, destacado investigador y director del programa asociativo regional Explora de la región metropolitana norte, sobre cómo se pueden generar medicamentos más saludables para las personas. Es un gusto contar con la presencia del Dr. Mario Cheong, quien es bioquímico y doctor en farmacología, especialista en estudio del corazón y desarrollo de tratamientos. Además, es director del programa asociativo regional Explora, RM Norte, e investigador asociado del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, AXDIS. Bienvenido, Dr. Cheong, a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Mi primera pregunta es: ¿cómo pueden desarrollar fármacos que actúen de forma dirigida? Por ejemplo, para ayudar con los problemas cardíacos y que no afecten otras zonas. Bueno, ahí nosotros utilizamos un sistema de comunicación que existe normalmente en el cuerpo. Por ejemplo, cuando las personas corren, el corazón late más fuerte, aumenta la frecuencia cardíaca. Y es debido a que durante el ejercicio se liberan hormonas al torrente sanguíneo. Y esas hormonas son reconocidas por el corazón, tienen una especie como de antenas que detectan estas sustancias y eso hace que acelere la frecuencia cardíaca y la potencia de contracción del músculo. Esas mismas antenitas que el corazón utiliza para detectar estas sustancias son las que nosotros usamos para diseñar moléculas como remedios, fármacos, y las usamos para ejercer acciones farmacológicas con fines terapéuticos. Qué bueno, qué interesante. Ahí donde trabaja en el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, desarrollan justamente investigación en torno a problemas cardíacos relacionados a la importancia a nivel celular, o incluso, por ahí leí en algunas de las investigaciones, a nivel intracelular, en la mitocondria en particular, la que genera la energía. Ahora, ¿cómo puede este efecto en algo tan pequeñito como una célula, o en todas las células, generar cambios globales o un efecto que nos ayude? Probablemente la forma más gráfica de ejemplificar esto tiene que ver con la función del corazón. El corazón es un órgano que late permanentemente desde el momento de la concepción prácticamente. De hecho, este órgano empieza a latir a las pocas semanas de haber formado el embrión y no deja de latir hasta que nos muramos. De hecho, cuando nos morimos es la única vez que el corazón deja de latir. Este constante movimiento requiere de mucha energía. Y de hecho es el órgano que más energía produce y consume en todo el cuerpo humano. Un corazón de una persona normal produce entre 6 y 8 kilos al día de esta molécula productora de energía que se llama ATP. Y un atleta, por ejemplo, produce y consume, un atleta de alto rendimiento, del orden de 30 a 40 kilos de esta molécula al día. De hecho, la cantidad que se acumula normalmente en el corazón sirve para un latido y un poquito más nomás.
Entonces el órgano, el corazón, tiene que estar constantemente fabricando energía para poder latir. Entonces cualquier falla en esa producción de energía se traduce en un defecto en el funcionamiento cardíaco. Es así, por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas, que son las personas ya en estado terminales de la enfermedad cardíaca. Una de las características más importantes de estas personas es que no producen la suficiente energía para mantener el corazón latiendo, y cuando no lo pueden hacer, estas personas fallecen por muerte súbita. Es decir, el corazón deja de latir de manera espontánea y la persona fallece. Entonces, lo que hacemos acá en el centro, entre otras cosas, es estudiar cómo este órgano puede producir tanta energía. Claro. Pero lo más importante es cómo se controla esa producción y cómo falla en la enfermedad. Porque si uno sabe cómo falla, uno puede arreglarlo. Y de esa manera diseñar nuevos medicamentos, por ejemplo, para prevenir el avance de este tipo de enfermedades. En los ataques al corazón no siempre son los mismos síntomas en los hombres que en las mujeres, y que los fármacos no siempre tienen los mismos efectos. ¿Cómo se pueden diseñar estos medicamentos o estas terapias, o cómo se puede hacer la investigación básica para que podamos atacar, por así decirlo, el problema de forma igual en tanto hombres como mujeres? Esto ha sido un problema histórico, ¿eh? En la ciencia, siempre cuando se ha hecho investigación, se utilizan modelos animales machos. Y es un problema histórico porque los machos no ciclan. No tienen los ciclos estrogénicos que tienen las hembras. Lo saben muy bien las mujeres. Durante cada ciclo menstrual, las hormonas cambian. Y esas hormonas tienen efectos, por ejemplo, a nivel del corazón. Las mujeres normalmente no tienen hipertensión hasta que entran en la menopausia. Y es porque los niveles de estrógenos caen, que es una hormona protectora de las enfermedades cardiovasculares. Y cuando bajan los niveles de estrógeno es donde ellas manifiestan con mayor frecuencia enfermedades cardiovasculares. De hecho, la frecuencia de enfermedades cardiovasculares en mujeres jóvenes es muy baja y tienden a aumentar después de la menopausia. Actualmente, muchas de las investigaciones se están haciendo en modelos hombres, pero además se está repitiendo los mismos experimentos utilizando ahora animales que son hembras. O, si uno hace investigación en seres humanos, utilizan hombres y mujeres, y lo que se ha visto es que el comportamiento de las enfermedades en hombres y en mujeres son totalmente distintos. No solamente desde la sintomatología, sino también de la génesis de la enfermedad, de cómo progresa la enfermedad, e incluso a futuro uno podría pensar fármacos específicos para hombres y fármacos específicos para mujeres. Qué buena. Bueno, ojalá que les vaya muy bien con esas investigaciones. Sin duda, una gran cantidad de la población lo va a agradecer. Pero quiero cambiar y hacer una última pregunta, porque también tienes una beta que es bien distinta a la del investigador común y corriente, por así decirlo, y es que haces mucha divulgación, comunicas mucha ciencia a la gente y eres director justamente de un proyecto regional de divulgación. ¿Qué te motiva a comunicar la ciencia con las personas? Varias razones. Primero, la ciencia es casi un derecho humano. El conocimiento que la ciencia genera es un conocimiento que toda la humanidad debe poseer. Pero si los científicos no la divulgan, ese conocimiento se pierde. Para que esa ciencia y ese conocimiento sea de utilidad para la población, ese conocimiento tiene que transmitirse y divulgarse a la población. Por lo tanto, es labor de los científicos no solamente generar el conocimiento, sino intrínseca a su labor también es divulgarlo. Y por lo tanto, visto de ese contexto, ¿no es cierto?, la divulgación científica pasa a ser un deber de todo científico. Y visto del otro punto de lado, ¿no es cierto?, la sociedad, para que florezca, ¿no es cierto?, y sea una sociedad avanzada y una sociedad comprometida, la sociedad tiene que ser informada. Y toda sociedad informada, ¿no es cierto?, toma mejores decisiones también para su desarrollo, para su convivencia y también para el bienestar social. Y por lo tanto, ese transportar la información que se genera a partir de las ciencias a la sociedad, para que la sociedad ahora, utilizando esa información, tome mejores decisiones, eso también debe ser labor de los científicos. Y por eso que como
científico, yo me siento extremadamente comprometido con la divulgación. Yo creo que la divulgación debiera ser algo que todo científico debiera hacer, ¿ya? Y no solamente divulgación entre científicos, sino también divulgación a la población, de tal manera de que uno sea también un generador, ¿no es cierto?, de conocimiento, pero transmisor de ese conocimiento a la gente para que la gente ahora pueda usar ese conocimiento en beneficio propio. Totalmente de acuerdo, sin duda. Aparte que cuando la gente se empodera también salen nuevas ideas que motivan a nuevos proyectos y nuevas ideas, sin duda. Muchas gracias, Mario Cheong, bioquímico, doctor en farmacología y también investigador y divulgador, ¿cierto?, a través del PAR Explora de la Región Metropolitana Norte. Un placer tenerte acá en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, Juan Carlos, por haberme invitado a tu programa. Saving a life to the beat of staying alive. That's what today was all about for CPR. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.